vamos a estudiar. El siguiente tema se trata sobre nuestra salvación, que es algo sumamente muy importante para cada uno de nosotros. Si yo te hiciera la pregunta hoy, ¿eres salvo? ¿Qué me contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Me dirías amén? ¿O no estoy seguro? Hoy este tema lo vamos a estudiar y te invito a que le pongas mucha atención y que hagas una decisión de buscar tu salvación. Dios te ama y te quiere salvar. Vamos a orar. Señor amado, te pedimos en este momento que estés con nosotros, que vamos a tratar un tema sumamente importante para nuestra salvación. Te pedimos que nos guíes y que nos ayudes a entenderte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con esta introducción. Dice: creemos firmemente que el Padre amó tanto al hombre que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos a Jesucristo como mediador entre el hombre y Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los documentos del Vaticano II, página 23, dicen de esta manera: el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vestido de todo el cielo en un don: la vida, la muerte, la intercesión del Salvador y el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados a favor de la redención del hombre. ¡Qué hermoso! Que Dios ha dado todo para que nosotros podamos ser salvos. No hay una razón por la que nosotros no podamos decir que no podemos ser salvos, si Dios ha proveído todo. Ha dado a su Hijo, nos tiene al Espíritu Santo como guiador que nos enseña y nos conduce a Jesucristo, y tenemos a los ángeles que están dispuestos a ayudarnos y a cuidarnos. Muy bien, vamos a ir al tema. En el libro de los Romanos encontramos que ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La Biblia nos dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De manera que, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La Escritura nos dice que la reconciliación vino por Jesucristo. ¿Qué significa reconciliación? Bueno, que nosotros estamos separados, que el pecado nos separa. Estábamos alejados de Dios y Jesucristo ha sido la reconciliación para con nuestro Padre Celestial, que nosotros podamos estar en paz con Dios. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Puedes tú resolver tu problema del pecado? ¿Cómo? Jeremías capítulo 2, 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Nosotros sabemos muy bien que la lejía, que el jabón son químicos para limpiar, de manera que no se pueden usar esos químicos para limpiar tu vida. Dice la Escritura que no podemos hacer nada para limpiarnos nosotros mismos. Ni siquiera tu sacrificio, ni siquiera tus ayudas, ni siquiera tu dinero
puede solucionarte el pecado, ni siquiera que aunque seas buena persona, porque eres pecador. Entonces, la Biblia dice que no hay solución para nuestros pecados, solamente en Cristo Jesús hay solución. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Vamos a ponerle nombre, porque de tal manera Dios amó tanto a Ramón, que dio a su hijo, a lo único que él tenía, para que si Ramón cree en Jesucristo, no se pierda, más que tenga vida eterna. Así que tú, Juan, tú, María, Guadalupe, Gonzalo, como quiera que te llames, Cristo es la solución a tu pecado, a tu problema. Ahora la siguiente pregunta que tenemos. Jesús salva al pecador y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dijimos que Dios proveyó a su Hijo amado para que si nosotros creemos en Él, tengamos vida eterna. Él lo dio como un cordero que fue llevado al matadero. Fue crucificado también y fue muerto por nuestros pecados. En el libro de Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros alcancemos la salvación. Es triste morir sin Jesucristo. ¿Cómo describió Jesús su misión? En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo se describe la misión de Jesús? Se describe, dice la Escritura, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? ¿A quién vino a buscar el Señor? Pues vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, vino a buscar a todo aquel que está perdido, que está viviendo en el pecado. De manera que hay esperanzas en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 dice de esta manera, algunos dicen que Jesús era hombre y que porque si era hombre cometió pecado. La Escritura nos aclara muy bien si Jesús cometió pecado o no cometió pecado, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer en nuestras flaquezas, pero sin pecado. Te puedes acercar al Señor confiando que Él nunca cometió pecado. Acerquémonos pues confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es puro y Él nos entiende. Jesús no cometió ningún pecado. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Nosotros teníamos una deuda y Jesús vino a pagarla. Y está en Isaías 53, del 3 al 7. Dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo pagó el Señor nuestros pecados? La Biblia nos dice que fue llevado como un cordero. Y ya sabemos la historia, muchos de nosotros, cómo lo trataron, cómo lo golpearon, cómo lo acusaron injustamente, cómo lo escupían, cómo lo azotaban. Y aún Él no abrió su boca. Y fue llevado hasta la cruz y tuvo muerte en la cruz. De esa manera Jesús pagó la deuda de nosotros. ¿Tú tienes alguna deuda con Dios? Jesús ya la pagó por ti. Nada más tienes que aceptarle. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios capítulo 15 verso 20. 1 Corintios capítulo 15 verso 20. Dice de esta manera: Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la reconciliación de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Que Cristo murió y resucitó, y eso es lo que asegura nuestra salvación. ¿Qué debo hacer? Debo creer en Jesús, es lo que debo de hacer. Está en el libro de Hechos capítulo 6, 30 y 31, dice: sacándolo fuera, le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Estamos hablando de un carcelero que cuidaba a los apóstoles, a Pedro. Y cuando sucede el milagro, que son sueltos, que son sacados de la cárcel, el carcelero les dice: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada más en creer en Jesucristo, en sus promesas. Aceptarle como tu Salvador. Acéptalo como tu único Salvador. En Hechos capítulo 4 verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay otro. Apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice: de esta manera. Perdón, capítulo 3 verso 20. Dice: dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y este texto, el Señor te habla a través de este texto. Dice: si oyeres mi voz. Si alguno de los que le estoy hablando al Señor oye la voz, oye que toco la puerta y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hagamos fiesta con el Señor. Acéptalo en tu vida para que obtengas la salvación y el perdón de tus pecados. Que el Señor te bendiga.